Bueno, ahora vamos a continuar con lo que nos había quedado pendiente de la reunión anterior, que eran los macrólidos. Vamos a nuestra pantallita de siempre. ¿Dónde están los macrólidos? Acá están. Bien, antibióticos macrólidos. Dice, son antibióticos de amplio espectro, aunque no tan amplio como las tetraciclinas y el cloranfenicol. Son bacteriostáticos. Y lo que yo les había dicho en la reunión anterior, vamos a hablar de los más conocidos. La eritromicina, claritromicina, acitromicina, roxitromicina. Son los más comunes, los que seguramente, como les decía en la reunión anterior, son los que el grupo que más frecuentemente van a encontrar que es, la gente va a ir a comprar a las farmacias sin receta, precisamente porque también son más conocidos que el resto. Son también quizás menos tóxicos, esto es una realidad también, que los otros que estuvimos viendo. O por lo menos no tienen efectos adversos así tan graves como los otros grupos que estuvimos viendo. Recuerden que esto es importantísimo, que los macrólidos son los fármacos, los antibióticos que se utilizan en las personas que tienen alergia a la penicilina, pero sin llegar a tener la cobertura que tiene los betalactámicos. Y no solamente la cobertura, sino que aparte no son bactericidas, son bacteriostáticos. ¿Está aburrido, Mauro? Es medio en volante este tema. Pero bueno, mecanismo de acción, como lo habíamos visto también, son obviamente inhiben la producción de proteínas, amplio espectro, bacterias gram positivas y gram negativas, pueden ser bacterias. Ah, miren, esto es interesante. Miren esto qué interesante. Profe, me perdí. ¿No son bactericidas? Yo puse como que son bactericidas y también para los gérmenes, como que son para los dos. A ver, mi vida, primero, ¿a qué le llamas bactericida o bacteriostático? ¿Te acordás que era bactericida y que era bacteriostático? No, más o menos, pero yo puse el coso de que estábamos viendo hoy. Empecemos por ahí. El tema es así, Mica, escucha esto. Mirá, sí. La realidad es que nosotros habíamos visto muy al principio que los antibióticos podían ser bactericidas o bacteriostáticos. Bactericida significa que la mata a la bacteria, la mata. En cambio, los bacteriostáticos impiden que se reproduzcan. O sea, los antibióticos bacteriostáticos necesitan que el sistema inmunológico esté en condiciones. Impide que la bacteria se reproduzca, pero todavía voy a tener a esas bacterias que están dando vueltas por ahí, que están vivas, si bien no se van a poder reproducir, pero necesito sí o sí al sistema inmunológico para que precisamente destruya y saque esas bacterias que están vivas. Claro, porque el otro los mata a todas las bacterias, las buenas como las malas, ¿no? Exacto. No, ojo que los bacteriostáticos también impide que se desarrollen las buenas. Eso vale para todo. Cuando hablamos de que las bacterias buenas, esa, la flora habitual, las que necesitamos, se impide el desarrollo. Sí. El bacteriostático va a matar a las bacterias buenas, y va a impedir que se desarrollen las bacterias buenas. Y el bactericida las va a matar. Siempre. O sea que ahí vendrían a ser los dos iguales, digamos. Porque uno las mata y el otro hace que no se reproduzcan. Claro, exactamente. Y las buenas y las malas.
Tanto Sí, las ahí buenas no como las malas, exactamente. Eso ahí no discrimina. Entonces el Ma- macroriscos, eso que estábamos viendo hoy, ese es ¿Cuál es? El macrólido, los macrólidos, Sí, pueden sí, ser bacteriostáticos o bactericidas dependiendo el microorganismo, o sea, dependiendo el germen. sí. A algunas bacterias las va a matar, a algunas bacterias las va a impedir que se reproduzcan, y también va a depender de la dosis. ¿Mm? En una determinada dosis va a ser bacteriostático y en una dosis más alta va a ser bactericida. ¿Mm? Puede Ah, utilizarse de las dos maneras. Pero igual, predomina la acción bacteriostática. ¿Mm? Para que sea bactericida tiene que ser bastante alta la dosis. Pero bueno, gracias, profe. no hay por qué. Usos terapéuticos. Usos terapéuticos. Las eritromicinas son de la primera elección en las siguientes infecciones. Neumonías atípicas producidas por Legionella pneumófila, enfermedad de los legionarios. Hay una bacteria que se llama así, Legionella pneumófila, que suele producir neumonía, un tipo de neumonía rara, por eso se la denomina atípica. Es una bacteria que está muy frecuentemente en los aire acondicionados, pero, o en los sistemas de ventilación. Pero, la realidad es que cuando nuestro sistema inmunológico está bien, está sin problemas, es muy raro que nos pueda producir una neumonía de este tipo. Pero suele ocurrir mucho en los pacientes que están hospitalizados. Los pacientes que están hospitalizados y sobre todo mucho tiempo, su sistema inmunológico va decayendo. Esto lamentablemente siempre ocurre porque es como que el estrés nomás el estrés de estar internado, también hace que el sistema inmunológico empiece a veces a fallar. Eso por un lado. Y por el otro lado, recuerden siempre que todo lo que está adentro de un hospital, y no hablo de hospital porque es público, en un centro de salud, hablo de un sanatorio que supuestamente es privado o en un hospital que es público, todos los gérmenes, absolutamente todos los gérmenes que estén ahí, siempre van a estar sometidos a el combate permanente, ¿no? Van a estar luchando, digamos, contra los desinfectantes y con todas las cosas que se utilizan precisamente para desinfectar, y los gérmenes, que son chiquititos, pero no son tontos, obviamente siempre van a empezar a tener resistencia, van a empezar a generar resistencia. Por eso, Profe, una pregunta. sí, dime, Si yo me tomo uno de estos medicamentos sí, y mata tanto a las bacterias malas como a las buenas, ¿no te sí. baja la defensa de todas formas al matarte En cierta bacterias buenas? medida sí, en cierta medida sí, porque las bacterias buenas, digamos, a ver, ¿cómo es el medio de competencia? Las bacterias buenas, aparte de hacer cosas en nuestro organismo, porque es una simbiosis, toman el alimento, digamos, de nuestro organismo, y por el otro lado nos protegen en el sentido de que impiden el crecimiento de bacterias patógenas, porque precisamente compiten por el hábitat, compiten por el alimento. Si yo mato, por tomar un antibiótico que no lo tendría que estar tomando, mato a las bacterias de la flora habitual, van a empezar a crecer las patógenas porque van a empezar a aparecer más, porque están compitiendo. Ese era el clásico ejemplo de la diarrea que se produce por el consumo de antibióticos. ¿Mm? ¿Por qué? Estoy matando a la flora habitual,
estoy promoviendo de alguna manera el crecimiento de bacterias que, oh casualidad, estos antibióticos no la matan y pueden provocar esa diarrea. Obvio, siempre que estoy tomando un antibiótico, siempre esté indicado o no esté indicado por un médico, la flora habitual, la flora normal de mi organismo va a menguar un montón. Y como va desapareciendo, le doy más terreno, le doy más alimento a las patógenas. Y se van a desarrollar con muchísimo más, o sea, en mayor cantidad. Y cuantas más Eso es en el patógenas... caso, eso es Sí. en el caso de que esté mal tomada la medicación. No, en el caso de que esté bien tomado también. Pero ¿qué También. ocurre? Sí, sí. Y cómo se regenera esa energía si igual la vas a perder porque estás Lo perdiendo que pasa, bacterias buenas? está bien, lo que pasa es que hay una realidad. Cuando vos administrás un antibiótico, con conocimiento de causa, sabiendo que esa persona lo necesita, eso se tiene en cuenta. Eso se tiene en cuenta. La realidad es que van a desaparecer. Pero, siempre hay que poner lo que yo siempre digo en un tratamiento, esto del riesgo costo-beneficio. Si una persona tiene una neumonía, ¿no? Tiene una neumonía o una angina estreptocócica, que le tenés que dar un antibiótico sí o sí, porque solo no se va a curar, y son patologías que pueden traer consecuencias, vos tomás ese riesgo. Vos tomás ese riesgo. ¿Por qué? Porque es más importante matar a esa bacteria mala que está produciendo esa enfermedad, esa neumonía, esa angina estreptocóxica, que una vez que se terminó el tratamiento, la flora normal vuelve a aparecer sola, vuelve, al no estar sometida precisamente al tratamiento antibiótico, vuelve a aparecer, vuelve a regenerarse, solita. Eso por un lado. Y después también hay fármacos que ayudan a crecer, ¿eh? a que crezca, mejor dicho, este tipo de flora. El floratil es uno de los que más se utiliza. Es como lo que se denomina un reconstituyente de la flora habitual. Pero el floratil es casi exclusivamente de la flora intestinal. Nosotros tenemos flora en todo lo que está en contacto con el exterior. Lo tenemos en la piel, lo tenemos en las mucosas. Y muchas veces, y vuelvo a repetir, ocurre este efecto indeseable ocurre o sea, si el antibiótico está administrado de forma correcta o si el antibiótico está administrado en mal. ¿Qué ocurre? Si está administrado en forma correcta, o sea que el médico evaluó que es más importante erradicar la infección, después la flora bacteriana se reconstituirá. Pero en el caso, por ejemplo, de lo que hablábamos en una de las clases, de uno de los motivos por los cuales la persona va a ir a comprar un antibiótico a la farmacia sin haber pasado por el médico, que la más típica es el dolor de garganta. El pensar que cualquier dolor de garganta se cura con un antibiótico. Y cuando vimos esa clase vimos que específicamente el único dolor de garganta que se curaba con el antibiótico era la angina bacteriana. La viral no. Y ahí sí, ahí tenemos dos claros ejemplos de el buen uso y el mal uso. En la bacteriana era el buen uso, en la viral el mal uso, porque los antibióticos no matan a los virus y únicamente lo único que hacen es matar a la flora habitual, bajarme las defensas, porque va a, obviamente
la defensa mecánica, ¿no? No la defensa del sistema inmunológico. La barrera, donde esa bacteria buena, digamos, la maté y no tengo cómo defenderme en ese sentido. Entonces, ahí hoy estoy haciendo daño. Y no solamente que estoy haciendo daño porque mato a las buenas, dejo que crezcan las malas, y encima, estoy generando resistencia. Estoy generando resistencia porque esas bacterias van a ser mínimamente atacadas, las malas, pero las dosis quizás no sean la cantidad necesaria como para terminar de matarlas a todas, y van a empezar a generar resistencia. ¿Quedó un poquito más claro ahora? Hola. Sí, perfecto. Genial. Bien. La eritromicina es también usada en las infecciones de las vías urinarias, genitales y conjuntivales producidas por clamidia, especialmente durante el embarazo. En el coqueluche, administradas al comienzo de la enfermedad, disminuyen en su duración, siendo la eritromicina capaz de eliminar los microorganismos de la nasofaringe. Pero bueno, acá hay otra cosa importante. Eritromicina, claritromicina, acitromicina, de primera elección, sobre todo la claritro y la citro, vamos a hablar así de forma canchera, como hablan los estudiantes de medicina, claritro, acitro, de elección para la infección urinaria baja, la cistitis, la infección en la vejiga, la común, la clásica, la que produce dolor al orinar, la que produce, no retención, sino sensación de que la vejiga no se terminó de vaciar nunca, la que puede llegar a producir un poquitito de producción de orina, de sangre en la orina. ¿Cómo se debe tomar? Claritromicina, acitromicina, 1 por día durante 3 a 5 días. Esto es importante. Esto es importante, porque ¿se acuerdan que cuando estábamos viendo esos casos prácticos que hablamos de la angina, que hablamos del dolor de muelas, que hablamos de las conjuntivitis, de todos esos motivos por los cuales una persona iba a ir a buscar un antibiótico sin una receta? Bueno, ¿se acuerdan que también hablamos y dijimos que lo íbamos a dejar para después, el tema de la infección urinaria? La infección urinaria es otra causa frecuente por la cual una mujer va a ir a buscar, y ahora explico por qué una mujer va a ir a buscar un antibiótico a la farmacia, sin la receta. ¿Por qué? Porque ya tuvo infección urinaria, ya sabe cuáles son los síntomas, ya sabe que se va a curar con un antibiótico, pero muchas veces van y buscan el antibiótico que más conocen. ¿Cuál es? ¿Cuál es el antibiótico más conocido? La ciprofloxacina. Más conocido todavía. La amoxicilina. Sí, van a ir a buscar ciprofloxacina en el caso que ya les hayan dado antes. Pero básicamente, tenés infección urinaria, porque se lo dijo una amiga. Che, vos sabés que me arde cuando hago pis y me salen como unas gotitas de sangre. Y encima termino de hacer pis y sigo con ganas. Tenés una infección urinaria, tomate un antibiótico. Bueno, me voy a la farmacia, me compro un antibiótico y como el más conocido es la amoxicilina, me compro la amoxicilina, porque me lo dijo mi amiga. Bien, no sirve. No sirve.
Aguárdame un segundito que... entonces, esperen, perdón. Tengo que contestar en WhatsApp sí o sí. Una cuestión doméstica. Perdón. Bueno, entonces, como les decía, cuando una persona, una mujer sobre todo, va a la farmacia a buscar un antibiótico por una infección urinaria, los más indicados son la claritromicina y la acitromicina. ¿Mm? Se toma 1 por día durante 3 a 5 días. Para hacérselas más fácil para recordar, tanto la citromicina como la claritromicina, los blister, la cajita, vienen de 3 comprimidos o de 5. ¿Por qué? Porque así se toman. Así se toman. Entonces, eso es lo indicado. Cualquier otro antibiótico para una infección urinaria prácticamente no sirve. Suelen utilizar... Sí. ¿Los nombres de vuelta? Acitromicina o claritromicina. Suele utilizarse... Sí, perdón, Mica. ¿La dosis? ¿1 por día? ¿La dosis? 1 por día durante 3 a 5 días. Ah, fuerte. ¿Eh? Es fuerte, ¿no? No, no es fuerte. Es un mecanismo de acción y su farmacocinética. Básicamente. Ah, porque viste que se toma cada 6, cada 8 o 2 al día, pero esta una nomás. Sí, es 1 por día. Pero no es porque sea fuerte, ¿eh? Es por la farmacocinética, es por cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se elimina y todo eso. Estas son las ventajas, a ver, de la industria farmacéutica. Ahora vamos a ver un poquitito acá donde les habla de los nuevos macrólidos, que precisamente son estos. Ahora lo vamos a ver un poquitito más en forma detenida. Quiero sí hacer una aclaración con respecto a la infección urinaria y vuelvo a repetir por qué hablé de una mujer que va a ir a buscar un antibiótico para su infección urinaria. ¿Por qué? Porque es mucho más frecuente en la mujer. ¿Por qué? Precisamente por el largo de la uretra. O sea, la conexión entre el exterior y la vejiga. La uretra femenina es muy cortita. La uretra masculina es más larga. Aparte, la uretra femenina está mucho más en contacto con el ano. Es todo un continuo. El 99% de las infecciones urinarias son por gérmenes intestinales. Y al ser por gérmenes intestinales, obviamente, o sea, al estar todo tan cerca, por decirlo de alguna manera, obviamente eso hace que sea mucho más frecuente la infección urinaria en la mujer. En el hombre, la uretra está mucho más lejos del ano, con lo cual es más difícil. Otro de los motivos también, perdón, me estaba olvidando una cosa. En el hombre, aparte también toda la secreción prostática tiene como una especie de poder bactericida que también hace que sean más difíciles las infecciones urinarias. Cuando el hombre empieza a estar cada vez más viejito, donde empiezan a reducirse las secreciones prostáticas, empieza a haber una menor protección por ese lado, y aparte empiezan a aparecer precisamente problemas prostáticos como una hiperplasia, que crece la próstata, y donde se impide el vaciamiento
total de la vejiga. Ustedes piensen que la orina retenida en la vejiga es como un caldo de cultivo para cualquier bacteria que haya ahí. Ahí es donde empieza el hombre a tener obviamente más frecuentemente infecciones urinarias. Y ni hablar de un varón que haya estado con una sonda urinaria, que también es un factor de riesgo. Los factores de riesgo para las mujeres es obviamente la higiene, por eso siempre se recomienda limpiar de adelante para atrás y no de atrás para adelante, eso es fundamental. El uso indiscriminado del bidet también está contraindicado, precisamente por el demasiado uso, digamos, de bidet, también me va a borrar, por decirlo de alguna manera, la flora habitual, lo cual permite el sobrecrecimiento de flora patógena. La retención urinaria, eso de tener ganas de hacer pis y no ir, también es un factor de riesgo, porque obviamente, y vuelvo a repetir, la acumulación de orina en la vejiga es un caldo de cultivo. Y también se recomienda orinar después de tener relaciones sexuales. Estas son todas cosas que disminuyen la probabilidad que ocurra una infección urinaria. En el caso de que sea una infección urinaria, hay que tratarla más allá de las molestias, porque esas bacterias que están ahí en la vejiga, que están causando esa molestia, obviamente, van a seguir reproduciéndose. Y puede subir por los uréteres hasta el riñón y producir lo que se denomina una infección urinaria alta, donde aparte de los síntomas que ya nombramos recién, hay dolor a la puñopercusión, o sea, cuando se golpean, así los riñones duelen, y hay fiebre, y fiebre alta. Eso es una patología que es peligrosa. De hecho, el tratamiento, que también es antibiótico, no es ambulatorio, sino que se tiene que internar, porque los antibióticos que se utilizan para esta patología son vía endovenosa. No se puede hacer con pastillitas. Entonces, obviamente hay que tratarlo. Si la claritromicina o la acitromicina no dieron resultado, también suele utilizarse lo que hablábamos en la clase pasada, que era el Bactrim. ¿Se acuerdan que Facu contó que iba mucho a buscar Bactrim o Bactrim Forte para el tratamiento de infección urinaria? Pero siempre es preferible primero con alguno de los nuevos macrólidos. Y dejar el Bactrim, que el Bactrim es el nombre comercial, pero es sulfametoxazol y trimetroprina, digámosles Bactrim, que es mucho más fácil, o Bactrim Forte, que básicamente es lo mismo. Bien, cuando le habla acá de los nuevos macrólidos, fíjense que dice que tiene algunas ventajas microbiológicas y farmacológicas que pueden ser útiles en el tratamiento de infecciones específicas. Lo más interesante es que estos nuevos agentes tienen en su actividad contra patógenos inusuales. La cloritromicina y acitromicina se absorben bien en tracto gastrointestinal y alcanzan concentraciones tisulares e intercelulares mucho más altas que la eritromicina. O sea, aquí, esperen que termino de leer esto. La acitromicina es la única que permanece por más de 4 días dentro de los tejidos después de una dosis y la exposición a la bacteria a fagocitosis, que tienden a acumular
que tienen acumulada acitromicina, causa, no importa. Básicamente es esto. ¿Ves, Mica? Es lo que yo te decía antes. Fíjate que la acitromicina puede durar hasta 4 días dentro de los tejidos. Con lo cual, con que tomes una por día es suficiente, porque queda acumulada. Esto tiene que ver con la farmacocinética, no es que sea más potente o menos potente. Bien. Usos terapéuticos. Faringitis estreptocócica, la angina de las placas. Infecciones de piel, infecciones de tejidos blandos, infecciones respiratorias. Y la acitromicina para infecciones genitales por clamidia. Bueno, y lo que yo les decía también para las infecciones urinarias, que no sé por qué nunca lo dice acá. Bien. Nos quedan 3 minutos. ¿Quedó alguna duda con respecto a esto? No, profe. No, profe, por ahora no. Bien. Mica, ¿alguna otra duda? No, profe. Buenísimo. No me saqué todo. Vale, O sea, hasta acá va a tomar usted. Hasta acá. Hasta acá. Sí, por eso les decía, el lunes que viene vamos a hacer el repaso y después el otro. Por eso yo les recomiendo que traten de leer o ver los videos, no sé, los que más les guste, desde que arrancamos con la parte de antibióticos para juntar las dudas. De hecho, si quieren ir poniendo las dudas en el grupo, mejor. Porque, como yo digo siempre, la duda de uno sirve para otro. O para no hacer la misma pregunta, o, uy, che, esto no se me había ocurrido. Yo sé que soy medio hincha paciencia, pero bueno. Díganme que lo van a hacer, prométanmelo. Miren que el miércoles se lo recuerdo, ¿Cómo le gusta que le mentamos, profe? Sí, me encanta. Me encanta, pero bueno. No importa. Yo después, como dice una persona muy querida mía, a las pruebas me remito. Y los exámenes me dicen. Aparte ya los conozco del año pasado, a ustedes los conozco. Con los de primero sí los voy a agarrar mañana. Tuvieron un examen el otro día, la pregunta más difícil del examen, nadie la respondió mal. A ver, ¿cuál es la pregunta más difícil? A ver si nosotros podemos responderla bien. No, de anatomía. No, es un tema que el año pasado no vimos. Ah, listo. Bien ahí. Zafamos. Igual después te la paso, a ver si la podés resolver. Bueno, gente bella, se nos está por cortar. Nos vemos el miércoles. Vale. Adiós. profe. Chao, profe. Nos vemos. Chao. Chao.